Buenos días, mi nombre es Ana Ceballos y en la clase de hoy nos vamos a centrar en la respuesta inmune frente a las infecciones virales. Particularmente en esta clase vamos a hacer un resumen de los conceptos más importantes sobre los efectores principales que presenta la respuesta inmune en contra de los virus. Entonces, como objetivo general tenemos comprender los principales efectores de la respuesta inmune antiviral. Y como objetivos específicos vamos a comprender los principales efectores de la respuesta inmune innata y aquellos de la respuesta inmune adaptativa. Por otro lado, también pretendemos que ustedes reconozcan los efectores de la respuesta inmune antiviral más relevantes en las mucosas, aquellos efectores, aquellas herramientas que presenta la respuesta inmune antiviral en la mucosa, y por otro lado distinguir las diferencias entre una respuesta inmune crónica con una respuesta inmune aguda. Cuando hablamos de los principales efectores de la respuesta inmune antiviral, sí, inicialmente vamos a comenzar con la inmunidad innata, y hay dos efectores que son los más importantes. Por un lado, los interferones de tipo 1 y por otro lado, las células NK. Entonces, si acá podemos observar en una cinética, inicialmente en una infección, tanto los interferones de tipo 1, alfa y beta, los más importantes, como también algunas citoquinas, principalmente citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa e interleuquina 12. Y las células NK proveen protección temprana frente a las infecciones virales. Seguidamente, nosotros tenemos luego los efectores más importantes de la respuesta inmune adaptativa. Estos van a ser las células T CD8 citotóxicas y por otro lado los anticuerpos, principalmente en su función neutralizante. ¿Cómo es reconocida la presencia de un virus por parte de una célula? Bueno, los virus son reconocidos por sus PAMs. Los PAMs, estos patrones moleculares asociados a patógenos más importantes en estos agentes son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos virales pueden ser reconocidos por los receptores TOL, TOL7, TOL8, TOL3, TOL9 principalmente, que se expresan en la membrana de los endosomas. También pueden ser reconocidos por aquellos receptores RIC, RIC1 y MDA5 que se expresan en el citosol, y también pueden ser reconocidos por la familia de receptores NOD, por ejemplo LNRP3, o aquellos receptores comprendidos en la familia de los AIM. Es muy importante aclarar que luego que los PAMs virales son reconocidos por estos receptores, se va a inducir toda una señalización intracelular que va a conducir a la expresión de los interferones de tipo 1, que son los principales en su actividad antiviral, ¿sí? Interferones alfa y beta. ¿Qué células producen interferones de tipo 1 en respuesta a una infección viral? Prácticamente todos los tipos celulares poseen algún sensor capaz de detectar la presencia de una infección viral y en respuesta a esto producir interferones de tipo 1. Sin embargo, las principales células productoras de interferones de tipo 1 son las células dendríticas plasmacitoides. Estas células dendríticas plasmacitoides, que se encuentran en la periferia, cuando está presente una infección, son capaces de extravasarse a los tejidos infectados, endocitar virus y reconocer los PAMs, sus ácidos nucleicos, a través de los receptores TOL7 y TOL9. Y en respuesta a esto, producir grandes cantidades de interferón. Estas células producen hasta 1000 veces más interferón que el resto de las células productoras de interferón. En esta diapositiva, de manera muy simplificada, les queremos comentar cómo es la regulación del sistema interferón. Entonces, una vez que un virus ingresa a una célula, este virus es reconocido, o los PANs de estos virus son reconocidos por distintos receptores de reconocimiento de patrones, y luego se van a activar distintos factores de transcripción. Por ejemplo, se activa IRF3, que es fosforilado, se trasloca al núcleo y va a ser capaz de activar el promotor del interferón beta. De manera similar, el IRF7, al fosforilarse, también es capaz de activar tanto el interferón beta, el promotor del interferón beta, como al promotor del interferón alfa. Entonces esto va a inducir la producción de las proteínas, tanto de interferón alfa como beta, que se van a liberar de la célula y van a actuar sobre sus receptores,
que el receptor de los interferones de tipo 1 se llama IFNAR. Estas proteínas de interferón alfa y beta pueden actuar tanto en la célula infectada como en las células vecinas. Por eso nosotros decimos que el estado antiviral que se induce mediado por el interferón no solo ocurre en una célula infectada, sino también ocurre en las células vecinas. Entonces, una vez que se produce esta interacción ligando-receptor, se va a desencadenar una señalización donde participa la familia de JAK-STAT. Estas familias de quinasas entonces van a activar, se va a formar distintos complejos que van a activar a cientos de genes que tienen una actividad antiviral directa. Estos genes tienen en su secuencia un elemento de respuesta inducible por interferón. Algunos de estos genes son, por ejemplo, el IRF7, la oligoadenilato sintetasa, la PKR, MX, oligoadenilato sintetasa. Entonces son todos genes que tienen una acción directa sobre la replicación viral. Su objetivo va a ser la inhibición de la replicación viral dentro de las células. En esta diapositiva entonces lo que queremos graficar son algunos ejemplos de proteínas que cumplen la acción mediadora del interferón. Estas proteínas tienen un papel, una acción directamente antiviral. De alguna manera, por algún mecanismo, van a tratar de interrumpir la replicación viral. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, la PKR, que se va a activar y va a fosforilar el factor de iniciación de la traducción, inhibiendo de esta manera la traducción tanto de proteínas virales como celulares, o la oligoadenilato sintetasa, que también se activa mediada por la acción del interferón y va a producir 2' 5' oligoadeninatos que activan una RNasa y esta degrada los ARN y de esta manera también controla la replicación. Por otro lado tenemos a otras proteínas como ADAR, que permite la edición de los ARN, MX, óxido nitírico sintetasa, que también por distintos mecanismos van a conducir a la replicación, a la interrupción de la replicación viral. Sin embargo, es muy importante también destacar que la acción antiviral de los interferones de tipo 1 no se ejerce solo a través de una acción directa, como comentamos recién, sino además estos pueden mediar una poderosa acción inmunomoduladora que tiende a promover una efectiva respuesta inmune antiviral. En este caso, estos interferones van a promover, por un lado, la activación de las células NK, después van a promover la expresión de las moléculas de clase 1 y de clase 2, facilitando la presentación antigénica, y también se ha descrito que estos interferones de tipo 1 y también el interferón gamma promueven la diferenciación de las células TSD4 en un perfil TH1, la activación de las células citotóxicas. También promueven la memoria inmunitaria mediada tanto por las células TCD4 como por las células TCD8. Entonces, de esta manera podemos graficar el rol importantísimo que cumplen los interferones, principalmente en este caso de tipo 1, pero también el interferón gamma en la respuesta inmune antiviral. Hasta ahora veníamos hablando del papel fundamental que cumplen los interferones de tipo 1 en la inmunidad innata antiviral. Sin embargo, es de destacar que en las mucosas el interferón de tipo 3, el interferón lambda, cumple un papel muy importante. El interferón lambda es producido principalmente por las células epiteliales, aunque se ha descrito que también puede ser producido por algunas células inmunes. Este interferón es activado transcripcionalmente de forma muy similar a los interferones de tipo 1 y reconoce también el mismo receptor que los interferones de tipo 1. Luego de este reconocimiento de interferón lambda con su receptor IFNAR, se desencadena una señalización que va a conducir a la activación de cientos de genes con actividad antiviral. Y de esta manera poder controlar los niveles virales en estas células epiteliales de las mucosas. Ha sido muy estudiado particularmente como un importante regulador de las infecciones virales en aquellos virus que tienen tropismo por la mucosa intestinal. Ejemplos de estos pueden ser los rotavirus y los norovirus. Otro de los efectores importantes de la respuesta inmune innata antiviral lo constituyen las células NK.
Las células NK van a llegar al foco infeccioso, van a reconocer a las células infectadas por un balance de señales activadoras e inhibitorias, que están dadas por un conjunto de receptores que se expresan en su membrana plasmática. Luego, estas células, a través de este reconocimiento, van a inducir la apoptosis de las células infectadas mediante los sistemas Fas ligando o perforina gran enzima. Otro mecanismo importante también que tienen estas células NK es la secreción de citoquinas, principalmente la secreción de interferón gamma. Seguidamente tenemos la respuesta inmune antiviral adaptativa. ¿Cuáles son los efectores de esta respuesta inmune? Bueno, los principales efectores son los linfocitos T citotóxicos y los anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, van a cumplir un rol muy importante las células dendríticas convencionales, que van a ser aquellas que son capaces de activar esta respuesta inmune adaptativa, y obviamente los linfocitos TCD4, que van a colaborar también en la activación de los linfocitos TCD8. ¿Cómo es la respuesta inmune antiviral mediada por los linfocitos TCD8 efectores? Entonces, inicialmente, las células dendríticas inmaduras, estas células dendríticas convencionales que tienen una alta capacidad para capturar antígenos, van a capturar partículas virales o antígenos, o bien van a ser infectadas en el tejido en el cual está transcurriendo el proceso infeccioso. Luego van a migrar a los ganglios regionales por vía linfática aferente. En este proceso, estas células dendríticas inmaduras van a madurar. En los ganglios, estas células dendríticas van a presentar los epitopes virales a los linfocitos TCD8 mediante las moléculas de clase 1. Los linfocitos TCD8 se van a activar, se van a expandir y se van a diferenciar efectores y migrar a los tejidos infectados. En el tejido infectado, estos linfocitos TCD8 van a controlar la infección. ¿De qué manera estos linfocitos van a intentar controlar la infección? Por un lado, por mecanismos citotóxicos, principalmente por la apoptosis de las células infectadas, y por otro lado, por mecanismos no citotóxicos, que va a ser mediado a través de la producción de citoquinas, principalmente interferón gamma y TNF-alfa. Otro de los efectores más importantes de la respuesta inmune antiviral adaptativa lo constituyen los anticuerpos y principalmente los anticuerpos neutralizantes. Cuando hablamos de anticuerpos neutralizantes, estamos hablando de anticuerpos que me van a impedir que el virus realice una infección productiva en la célula. La mayoría de los anticuerpos neutralizantes van a reconocer o van a impedir la interacción entre las proteínas virales y sus receptores celulares, o sea, el receptor que le va a permitir el ingreso del virus a la célula, y de esta manera van a impedir que el virus haga una infección productiva. Sin embargo, también se han descrito anticuerpos con actividad neutralizante intracelulares. Por ejemplo, en la infección por rotavirus se ha descrito anticuerpos del subtipo IgA que son capaces de neutralizar a los virus en el interior celular. Hay una gran variedad de virus que acceden a los organismos a través de las mucosas. En este sentido, la superficie de las mucosas presenta una barrera efectiva contra los patógenos. Y aunque muchos de estos virus pueden inducir o generar una infección productiva, muchos de ellos no llegan a lograr una patología o a desarrollar una enfermedad. Entonces, de esta manera, demostrando que la barrera que proveen las mucosas o la respuesta inmune montada en las mucosas es muy importante y efectiva. Entonces, acá lo que podemos graficar es que inicialmente, cuando un virus accede a la mucosa, comienza que, por ejemplo, puede acceder a la mucosa a través de la inhalación o a través de la transmisión sexual o a través de la ingestión. Este virus luego tiene que atravesar entonces el muco y luego penetrar esa mucosa. Esa mucosa la puede penetrar tanto como por infección de las células epiteliales como a través de microabrasiones. Por ejemplo, en el caso de la transmisión sexual es estudiado o se conoce que el 60% de las transmisiones sexuales consentidas producen microabrasiones, y por estas microabrasiones aquellos virus que tengan tropismo por la mucosa sexual pueden acceder a sus células blanco. También luego de
algunos otros virus a través de estas microabrasiones van a poder entonces acceder a la submucosa y a la lámina propia. Algunos virus pueden acceder a la circulación y a partir de la circulación llegar entonces a otros órganos y tejidos. En la parte de abajo del gráfico, nosotros lo que les queremos mostrar son los efectores de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, que contrarrestan estos ingresos del virus o este acceso del virus a sus células blanco. Entonces, por ejemplo, inicialmente cuando el virus está penetrando en la mucosa tenemos distintos inmunoreguladores innatos, como por ejemplo pueden ser el pH o algunos anticuerpos naturales, y efectores de la respuesta adaptativa tenemos la IgA secretoria o las IgG, principalmente en su función neutralizante. Después, por ejemplo, para cuando se está dando el ingreso, tenemos la integridad de las células epiteliales, o sea, la integridad epitelial es muy importante porque cuanto más dañado, cuanto más microabrasiones tenga ese tejido, estamos presentando más vías de acceso del virus a sus células blanco. Por otro lado, cuando se da la infección de las células target blanco, entonces tenemos acá sí, comienzan a ser muy importante, por ejemplo, los interferones de tipo 1 o el interferón de tipo 3, la acción de las células NK, y como adaptativa tenemos las células tanto CD8 y CD4 residentes. Son células, células T, CD4 y CD8 que residen en las mucosas. En circulación tenemos los anticuerpos que cumplen un rol muy importante, y en órganos y tejidos, bueno, nuevamente tenemos la acción de los interferones, de las células NK y de las células T. Entonces lo que queremos remarcar es que la inmunidad en las superficies de las mucosas es muy efectiva y va a tratar de evitar que se establezca inicialmente una infección y, si se da la infección, que no se produzca una enfermedad. En la presente diapositiva podemos observar que existen distintos tipos de mucosas y estos tipos de mucosas exhiben particulares mecanismos de protección. En la parte A podemos observar las mucosas de tipo 1, que están comprendidas, por ejemplo, por la mucosa gastrointestinal, respiratoria o la mucosa del tracto reproductor femenino alto. Estas están cubiertas por una capa simple de células epiteliales columnares. Algunas, digamos, en estas mucosas hay células especializadas que secretan mucus, que ese mucus cubre toda esa capa simple de células columnares. Muchos tipos de mucosa tipo 1 contienen un tejido linfoide asociado a dicha mucosa, y este tejido linfoide sirve como un sitio de presentación antigénica a linfocitos T y B naive. Por otra parte, las células dendríticas presentes en estas mucosas pueden captar antígenos del lumen a través de sus dendritas. También se ha descrito que las células M transportan antígenos hacia las dendríticas que se encuentran debajo de ellas. Las mucosas tipo 1, particularmente las células epiteliales de las mucosas tipo 1, expresan el receptor Fc neonatal, y entonces son capaces de transportar IgG a través de la monocapa de las células epiteliales. Por otra parte, también expresan el receptor IG polimérico, el cual transporta la IgA dimérica secretada por las células plasmáticas presentes en la lámina propia al lado apical de la membrana del epitelio. La IgA secretoria es el isotipo dominante que protege en las mucosas de tipo 1. También podemos observar que hay tanto linfocitos TCD4 y TCD8 residentes que cumplen un rol protectivo muy importante en las mucosas de tipo 1. En las mucosas de tipo 2, que están compuestas por un epitelio escamoso estratificado, podemos observar principalmente también que está recubierto por mucus, toda la superficie de la mucosa. A diferencia de las
de lo que sucede en la mucosa de tipo 1, esta mucosa tipo 2 no expresa el receptor polimérico de las inmunoglobulinas. Entonces, la IgG es el isetipo dominante protectivo en dichas mucosas. ¿Qué mucosas comprenden las mucosas tipo 2? Bueno, por ejemplo, la mucosa de la córnea, la mucosa oral, la mucosa del tracto reproductor femenino bajo, que son todos mucosas con epitelios estratificados. En estas mucosas también podemos encontrar tanto linfocitos TCD8 como TCD4 residentes. Entonces, es importante comprender que dependiendo de la anatomía de la mucosa, vamos a tener distintos mecanismos de protección. Otro tema importante que nosotros queremos destacar es qué papel juega la respuesta inmune en una infección aguda o en una infección persistente. Entonces, ¿qué sucede con esta respuesta inmune o qué mecanismos presenta esta respuesta inmune para controlar la infección o para permitir o dejar que los virus persistan en los organismos? Entonces, una infección viral puede resultar en dos situaciones distintas. Por un lado, la eliminación del virus o por el otro lado, la persistencia. La eliminación de los virus en la fase aguda está caracterizada por una expansión vigorosa de las células T específicas con una importante actividad antiviral. Nosotros podemos observar acá en el gráfico que tenemos marcada la carga viral sobre el tiempo y podemos ver que las infecciones agudas se controla la carga viral en los tiempos tempranos. En estas infecciones agudas tenemos la presentación antigénica mediada principalmente por las células dendríticas hacia los linfocitos T y se va a generar entonces la expansión inicial de estos linfocitos T específicos. Esta respuesta inmune en una infección aguda está caracterizada por el control, la disminución de los niveles de antígenos, como observamos recientemente, el aumento y la estimulación de la funcionalidad de las células dendríticas y por otro lado también una respuesta efectora T muy potente, que esto va a llevar a la eliminación del virus del organismo y consecuentemente al establecimiento de una memoria inmunológica. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en la respuesta inmune en una infección aguda, durante las infecciones persistentes, nosotros podemos observar acá, si medimos la carga viral, que la carga viral persiste en el organismo a lo largo del tiempo. Esta infección persistente va a estar caracterizada por un exceso de antígeno, una alterada funcionalidad de las células presentadoras de antígenos, particularmente de las células dendríticas, un aumento de los inmunoreguladores negativos, como por ejemplo interleuquina 10 o PD1. ¿Cómo es la dinámica de los interferones tipo 1 durante las infecciones persistentes? Bueno, como podemos observar en esta gráfica, tenemos en azul graficado la producción de interferón y en rojo tenemos graficada la carga viral. Lo que se puede observar, y es lo que ya veníamos charlando, que en la infección temprana rápidamente se dispara la producción de interferón en niveles muy pero muy importantes. Esta producción de interferón está principalmente sostenida por la producción de las células dendríticas plasmacitoides, pero también por la producción de interferón mediada por las células dendríticas convencionales, los macrófagos, y también por células infectadas u otras células del cuerpo, pero principalmente por las células dendríticas plasmacitoides. Durante la infección persistente se ha descrito que estas dendríticas plasmacitoides ven alterada su capacidad de producir interferón. Por eso podemos observar entonces que hay una disminución importante de los niveles de interferón durante las infecciones crónicas. Sin embargo, siempre existen niveles bajos de producción de interferón y también se ha detectado la presencia de estos genes estimulados por interferón a lo largo de la infección crónica en distintas células y tejidos. Por otra parte, también podemos observar que hay efectos beneficiosos o detrimentales del interferón durante las infecciones persistentes. Entonces, beneficiosos tenemos, bueno, las acciones mediadoras de estos genes estimulados por interferón contra los virus y su actividad antiviral. Y por otro lado, la activación tanto sobre la respuesta inmune innata como las células de la inmunidad adaptativa. Y como detrimentales tenemos esa activación crónica que se observa, por otro lado el aumento de las
factores inmunorregulatorios negativos, como pueden ser la interleuquina 10 y el PDL1, y que conduce todo esto a la agotamiento celular y a la apoptosis. Entonces, lo que podemos resumir de esta diapositiva es que los niveles de interferón durante las infecciones crónicas presentan una atenuación muy importante, y una explicación es porque las dendríticas plasmacitoides tienen muy alterada su capacidad de producción. Hasta ahora veníamos comentando entonces el rol de los interferones en las infecciones persistentes, pero ahora nos interesa saber qué pasa con las células TC8 citotóxicas en estas infecciones persistentes. ¿Qué papel están cumpliendo estas células TC8 citotóxicas, que eran el principal efector de la respuesta inmune antiviral adaptativa? En principio les quiero comentar que tanto las TCD4 como las TCD8 van a sufrir diversos cambios debido a esa persistencia antigénica que se ve en este tipo de infecciones, que van a inducir cambios en estas células, y estos cambios pueden ser tanto transcripcionales como epigenéticos como metabólicos, y van a generar la alteración de la funcionalidad de estas células, llevando al agotamiento. El agotamiento de las células TCD8 citotóxicas va a estar muy determinado por el agotamiento y la funcionalidad de estas células TCD4. Vemos que como va bajando entonces su colaboración a las TCD8 a medida que aumenta o avanza la infección, y también va a estar determinado por la persistencia antigénica. ¿Cómo medimos el agotamiento? Bueno, como comentábamos anteriormente, el agotamiento se mide por un lado por la producción de citoquinas. Vemos que estas células TC8 agotadas ven disminuida su capacidad de producir citoquinas, también ven disminuida por otro lado su capacidad citotóxica a medida que avanza la infección, y también su potencial proliferativo. Asimismo, esto está acompañado por un aumento en la expresión de los receptores inhibitorios, como pueden ser, por ejemplo, PD1, y también va a estar acompañado por la muerte mediada por apoptosis. Entonces, podemos observar de esta manera que las células TCD8 sufren un agotamiento durante las infecciones crónicas. Sin embargo, un concepto también muy importante que tenemos que remarcar es que en las infecciones crónicas, además de tener este agotamiento celular, esta persistencia antigénica a la respuesta inmune efectora también va a conllevar a una inmunoactivación. En algunos casos esta inmunoactivación es una inmunoactivación crónica. Entonces, esta persistencia antigénica va a generar todo el tiempo que las células presentadoras de antígenos, particularmente estas células dendríticas, estén presentando antígenos virales continuamente y activando de esta manera la respuesta T. Entonces es un fenómeno muy importante también de las infecciones persistentes. Y por último quiero destacar que, aunque en esta clase nos centramos en los mecanismos efectores de la inmunidad antiviral, los virus presentan distintos mecanismos que le permiten evadir esos mecanismos efectores, la acción de esos mecanismos efectores. Entonces, estos mecanismos están centrados en dos conceptos muy importantes. Por un lado, evitar el reconocimiento, y por el otro lado, alterar los mecanismos de defensa. Tenemos distintos ejemplos que nos permiten configurar cómo los virus hacen para evitar el reconocimiento. Por ejemplo, podemos nombrar a los virus influenza con su variación antigénica, que va cambiando las glicoproteínas que se encuentran en la envoltura, como la hemaglutinina, la neuraminidasa, o inclusive también el virus HIV, que su alta tasa de mutación también permite que las glicoproteínas que se encuentran en la envoltura varíen considerablemente, y entonces de esta manera evitar el reconocimiento por los efectores de la respuesta inmune. Y el otro concepto, el de alterar los mecanismos de defensa, en este sentido podemos nombrar, por ejemplo, que hay una gran variedad de virus que pueden alterar la vía de señalización de los interferones de tipo 1. Esto está muy estudiado, podemos elegir distintos virus como dengue, HIV, influenza mismo y otros, que impiden la producción o la activación transcripcional o la señalización de los genes mediadores de la respuesta interferón. Entonces, los virus tienen distintos mecanismos que le permiten evadir algunos de estos pasos. Entonces, es muy importante saber que, a pesar de que nosotros nos centramos en esta respuesta efectora, y que esta respuesta efectora puede evitar tanto el establecimiento de la infección o puede evitar
la patología y la enfermedad. Sin embargo, sepamos que los virus, evidentemente por eso existen las infecciones, presentan distintos mecanismos de evasión. Finalizando entonces, a modo de resumen de la respuesta inmune antiviral, podemos decir que los principales efectores de la respuesta inmune innata están dadas por los interferones de tipo 1, que están producidos principalmente por las células dendríticas plasmacitoides, pero también pueden ser producidos por el resto de las células. Y estos interferones de tipo 1 no van a actuar únicamente en la célula infectada, sino que pueden actuar en forma paráclina en las células vecinas, estableciendo entonces lo que llamamos el estado antiviral. Otro de los efectores importantes de la inmunidad innata son las células NK, que su función va a ser la de inducir la muerte en las células infectadas. Y como infectores principales de la inmunidad adaptativa tenemos por un lado los linfocitos T citotóxicos, que también van a inducir la muerte de las células infectadas, y la de los anticuerpos, principalmente la capacidad neutralizante de los anticuerpos, que su función va a ser la de impedir que los virus ingresen a las células y establezcan una infección, o incluso la de neutralizar la infección dentro de las células.